Bueno, yo en línea con la presentación anterior también voy a presentar, valga la redundancia, una parte de mi tesis doctoral que tiene que ver con la renovación de un espacio público, y también vamos a ver un poco el antes y el después de este proceso de renovación urbana. Bueno, yo soy Marina Wertheimer, soy doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, y lo que voy a presentar ahora es parte de mi tesis doctoral, que bueno, es por ahí la parte que no estaba en mis objetivos iniciales, pero gracias, bueno, a un enfoque etnográfico que fui adquiriendo porque no soy antropóloga, pude, bueno, apreciar como las sutilezas por ahí que se van escapando, ¿no? de una formulación de objetivos, hipótesis alejada, ¿no? del campo. Bien. Bueno, mi investigación se inserta en el campo de estudios urbanos latinoamericanos, ¿sí? que en la región latinoamericana se enfocaron sobre todo en estudios en el ámbito de la centralidad, como presentaba el compañero de México, o en la periferia de las metrópolis, como presentaba ayer una compañera también en esta mesa. Yo en mi tesis puse el foco en fenómenos que transcurren en áreas intersticiales del primer y segundo cordón de la ciudad de la metrópoli de Buenos Aires, en espacios que tienen grandes extensiones de verde, en una metrópolis donde escasea el espacio verde, donde el espacio verde por habitante es muy inferior al que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Tenemos que preocuparnos o no? Y bueno, estas áreas que estudio tienen la particularidad de tener vistas y conexión con el río, en una ciudad que se dice en el lugar común que se construyó dándole las espaldas al río. Entonces estos espacios, uno de mis casos de estudios es Vicente López, al norte de la ciudad de Buenos Aires, y el otro transcurre entre dos municipios, Quilmes y Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos Aires. En las zonas costeras se dieron procesos o proyectos que nos efectuaron de renovación urbana, donde una asociación de capitales privados, estados locales, provinciales y nacionales, en el caso de Vicente López se llevó a cabo, en el de Quilmes y Avellaneda al sur no, vienen con proyectos de renovación urbana inspirados en el caso local y emblemático de Latinoamérica, es Puerto Madero. Acá tendría similitud con lo que fue la renovación del puerto de Barcelona, supongo. Son proyectos globales, muy similares en todo el mundo. A ver, acá tengo una foto. Canary Wharf en Londres. Bueno, la idea fue como convertir espacios en desuso, que son constantes que aparecen en todos nuestros trabajos, convertir en espacios en desuso en nuevas centralidades. Entonces yo investigué en estos casos bueno, el modo, acá está, en el desorden, ¿no? Investigué por un lado el modus operandi de los actores del real estate, del sector inmobiliario, los estados en sus distintos niveles, el modus operandi para llevar a cabo estos procesos de renovación urbana. Me centré también en el ciclo de conflictividad, cómo estos proyectos, estos grandes proyectos urbanos de renovación despiertan conflictos y resistencia y oposición entre los habitantes, en un conflicto que a lo largo del periodo que yo estudié, 2004-2019, se fue ambientalizando. Y entonces el medio ambiente aparece como una buena palabra, un significante flotante, donde los vecinos se oponen a estos proyectos por su impacto negativo en el medio ambiente, y en un juego interdiscursivo, también siguiendo un poco a Bakhtin, todos los actores se van ambientalizando porque ¿quién puede estar en contra de defender el ambiente? Entonces estos proyectos se fueron volviendo ambientalmente amigables, al menos en lo discursivo,
y en prácticas de marketing verde. Bueno, sin embargo, la idea de esta presentación no era centrarme en esto, sino en el último de mis objetivos, que tiene que ver con cómo se redefinen las fronteras entre lo público y lo privado en estos frentes costeros, o waterfronts, como lo llama la literatura anglosajona. ¿Cómo se redefinen entonces estas fronteras entre lo público y lo privado en los frentes costeros renovados? Y si hay algún cambio, un antes y un después. Bueno, para el caso de Vicente López, que es este municipio del norte de la ciudad de Buenos Aires, gracias a un enfoque etnográfico y ir siguiendo a los actores en situación, pude reconstruir 3 fases. Una caracterizada por un proceso de valorización inmobiliaria en el periodo 2004-2010, donde se modifican las normativas urbanísticas para permitir el asiento y la construcción de grandes edificios en la zona costera que antes no estaban permitidos, por estas buenas prácticas urbanísticas de permitir circulación de vientos, luz, bueno, y hacer un paseo, que los edificios más altos no estén construidos como a la vera del río. Se barrió con esa legislación. El proceso de aprobación fue también bastante conflictivo. Fue un 24 de diciembre cuando los vecinos estaban festejando, algunos festejando Navidad, algunos vecinos que fueron a protestar. Bueno, nada, en la ciudadanía local se recuerda esta noche como la noche de gallos y medianoche, porque fue así como fue aprobado. O sea, detrás de los ciudadanos que estaban protestando, en un momento se levanta la sesión, todos pensaron que ya estaba, que dado que ya era víspera de Navidad no se iba a tratar. Los concejales, los representantes locales que estaban debatiendo estas normativas, se fueron a un café, esperaron que los vecinos que estaban protestando se volvieran a su casa, esto fue a las 4 de la mañana, se fueron a su casa, los ediles volvieron y aprobaron en 5 minutos 303 dictámenes y modificaciones a la normativa urbana. Bueno, en todo este andamiaje, el Estado local, digamos, no estuvo solo en la iniciativa, sino que fue un acuerdo y una alineación entre Estado local, provincial, nacional, y incluso entre gestiones políticas de signo ideológico opuesto. En este sentido hubo como un total acuerdo en la avanzada urbanizadora y renovadora en la costa. Bueno, una segunda fase la ubico en el inicio de las obras. Esta aprobación de esta normativa se dio en 2004. Las obras de renovación urbana comenzaron recién en 2010, porque bueno, en el medio hubo varias idas y vueltas, ajustes de normativas también a nivel provincial, nacional. Es cuando los vecinos ven como lo tangible, ¿no?, de este proyecto, ya ven obras concretas en el territorio, que se empiezan a organizar, se forma un colectivo bastante numeroso e inusual, digamos, en este espacio, con mucha participación, y es acá cuando yo observo que se da esta ambientalización del conflicto, porque si inicialmente los vecinos se oponían a estas obras con argumentos que tenían más que ver con protección del patrimonio, protección arquitectónica, fue el hecho de decir que era por la defensa del verde y del ambiente. No digo que haya sido solamente estratégico, pero esta demanda de defender el verde y el ambiente apeló como a una sensibilidad de época y logró una convocatoria bastante masiva. Bueno, en 2010-2011 se inaugura finalmente el vial costero, que es como la avenida principal, pensada inicialmente para garantizar el tráfico vehicular de las nuevas torres y edificios de lujo. Y la tercera fase es, bueno, la que llamo como la nueva costanera, ya renovada con la inauguración del vial costero y varios edificios ya construidos. Es un proceso que sigue hoy en día.
nada, es permanente el florecer como hongos de nuevos edificios con este perfil de lujo que en Latinoamérica llamamos country verticales. Son edificios de lujo con amenities, con piscina, con solarium, con perímetro de seguridad. Bueno, y esta avenida, el Vial Costello, está pensado para garantizar el tráfico vehicular. ¿Qué pasó? Pasó que esta avenida terminó siendo de uso peatonal, donde se ve una gran práctica de deportes que antes no se veía, gente patinando, como que hay indicios del orden espacial que permiten o constriñen prácticas, ¿no? Y este nuevo cemento liso y perfecto habilitó en principio una gran afluencia de gente que iba cayendo con rollers, patines, patinetas, skates. Y de a poco se fue dando como una práctica espontánea de cada vez más personas practicando deporte, running, que por otro lado después fue como incorporado por el nuevo gobierno del PRO en Vicente López. El PRO es un partido de centro derecha, que buscó como fijar estas prácticas espaciales, ¿sí? A través de instalación de canchas, de eventos deportivos. Bueno, y la parte más importante de la ponencia, me pido para los últimos minutos, pero bueno, no fue solamente estas medidas de fomento al deporte y de prácticas deportivas lo que hizo el gobierno local de derecha, sino que buscó fomentar todo el tiempo un espacio, digamos, como con muchas iniciativas constantes de alta visibilidad. Se realizaron también en todo este periodo de 2013 que asumió el gobierno del PRO hasta ahora, ferias gastronómicas, que bueno, vi algunos denominadores comunes en las otras presentaciones, ¿no? Que buscan fomentar y apelar este deseo de los consumidores de ser parte de un circuito global de consumo, este deseo de las clases medias altas que viven sobre todo en esta zona de Vicente López, de formar parte de un circuito global de consumo, de sentirse más europeos, aunque creen que ya lo son, aunque estamos en Latinoamérica. Meditaciones colectivas, ferias verdes, eventos saludables. Bueno, fue innumerable la cantidad de iniciativas que se realizaron oficialmente desde el municipio con empresarios locales. Y en su conjunto apelan también esto a una subjetividad empresarial, y acá me resultó muy útil tomar un trabajo de la Cruz, que es español, que él habla de como de una subjetividad neoliberal que en el mundo del trabajo apela al buen trabajador que trabaja en equipo, que ya no depende del control del patrón, sino que asume como propio el riesgo y la iniciativa, y que en los usos del tiempo libre apunta, y lo incorporamos, a formar ciudadanos activos y que saben usar el tiempo libre y que lo usan de modo productivo, para correr, para ser saludables, para disfrutar el tiempo libre de esta manera, y también un importante resguardo de la estética. Bueno, últimas palabras. Todos estos usos que fueron espontáneos y se buscaron impulsar también desde el municipio, contrastan con otros usos, que son los sectores populares, que los días de calor, en verano, van a esta parte del municipio, que es la única prácticamente de toda el área metropolitana que tiene acceso al río. Son personas que en Latinoamérica, bueno, esto es muy patrimonialista, ¿no? Hasta para aplacar el calor necesitamos tener pileta o aire acondicionado. Bañarse en el río está prohibido porque muy contaminado. Bueno, estas personas vienen sobre todo de barrios populares, de villas del centro de la ciudad y de barrios populares de la periferia, llegan en transporte público a subvertir las normativas y los usos consagrados como legítimos para este espacio público. Se bañan en el río, acampan, y acá traje, está anonimizado, no voy a decir quién es, pero un fragmento de una entrevista de un agente de control
que me decía, venía gente, no es por discriminar, pero venía gente con heladeras llenas de bebida, con hielo, preparada como para pasar todo el día, con carpa también, que eso se fue sacando, se fue diciendo, de eso se ocupa la gente de prevención del municipio. El tema es que venía con carpa a vender droga. Bueno, un poco la acusación de vender droga funciona también como argumento legitimador para este control, ¿no? Que siendo un espacio público, al ingresar a la costanera, la gente de prevención te abre la mochila, no podés entrar con bebidas alcohólicas, pero después en las ferias gourmet se vende alcohol a precios que estos sectores populares no pueden acceder. Bueno, me quedan las conclusiones, pero básicamente lo fui diciendo. Nada, quería mostrar un poco el contraste entre los usos saludables y los usos non santos, y cómo la renovación urbana de este espacio público funcionó, fue exitosa, la gente en general, la ciudadanía en general, acude de modo más masivo que antes. En mis entrevistas están todos muy contentos con la renovación urbana que hubo, pero bueno, también quería mostrar como este otro lado, ¿no? Y esta renovación urbana, este embellecimiento urbano, es mantenido a fuerza de control, seguridad externa, y también la incorporación, ¿no? de lo que se espera que son los usos correctos en este espacio público vinculados a las prácticas del deporte y de la belleza. Eso básicamente.